Bueno, buenos días. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior? Habíamos visto la configuración de los enlaces celulares digitales que registros tenían asociados, ¿sí? Básicamente dos registros principales, dirección y estado. Y después, en este procesador, en los procesadores modernos, suele haber además una serie de registros adicionales para hacer más fácil la manipulación. Siempre podemos manipular leyendo, enmascarando y escribiendo, pero nos dan algunos registros más para que eso sea más sencillo. Y después habíamos visto un ejemplo de aplicación sobre la medición de la cantidad de vueltas de un motor. ¿Alguna duda de eso? Arrancamos con el tema que sigue. Ninguna. ¿Seguros? Sí. ¿Podría tomar un quiz? Por ejemplo, podría. Sí, podría. Y lo aprobaría. No. Bueno. Es viernes. Los quiz son, por definición, sorpresa. O sea que si vos me decís que me voy a tomar, ya no es... Yo tengo poca memoria. No es sorpresa. Yo tengo poca memoria. Me olvidé ya. Arrancamos el anteúltimo tema. Vamos media clase tarde, tendría que haber empezado a mitad de la clase pasada. ¿Sí? Bien, si se acuerdan, cuando yo empecé el tema anterior, dije que la parte de entrada, salida y sale tenía tres conjuntos de registros. ¿Sí? El primer conjunto de registros era el que manipulaba las opciones básicas para leer el estado y configurarlo, y ese que vimos en la diapositiva anterior. Después dijimos que había un conjunto de registros que les iban a permitir conectar 8 salidas, 8 entradas. Salidas no tendría mucho sentido. 8 entradas directamente a 8 entradas del ENDI para producir interrupciones. Y además de eso había un conjunto de registros que iban a permitir conectar varias a través de una compuerta para generar una interrupción grupal donde iba a ser responsable de ustedes identificar cuál había sido la causa del interrupción. ¿Sí? Las interrupciones grupales nosotros no las vamos a ver. Se pueden crear hasta 2 interrupciones grupales, hay 2 grupos en donde podemos poner todos los pines de pedido que queramos, y lo que genera el pedido puede ser una OR o una AND, es decir, cualquiera que genere un pedido de interrupción, ve el pedido de interrupción, o todos tienen que ponerse de acuerdo para que me llegue el pedido. ¿Sí? Y el pedido resultante es por flanco o por nivel. Ya habíamos hablado de flanco o nivel y lo vamos a volver a ver ahora en todo detalle, porque las que vamos a estudiar también pueden ser por flanco y por nivel. ¿Sí? Entonces, las grupales podrán trabajar en las dos formas. Se puede seleccionar la polaridad, es decir, vamos a poder elegir si queremos flancos descendentes y lógica activa negada, en uno no hay interrupción y en el 0 hay interrupción, o si queremos lógica positiva. Y entonces el flanco es el ascendente, en 0 no hay interrupción y en 1 hay interrupción. Podemos configurarlo. Y hay 2 grupos en total. Cada grupo es un único pedido, va a un único ID de interrupción y entonces la identificación corre por cuenta nuestra. Nosotros vamos a ver la versión individual, que es parecida, para ver que algunas funcionalidades son las mismas, no va a haber compuerta de por medio.
En las individuales tenemos 8 pedidos, o sea, hay 8 entradas del ENVIC asignadas para generar interrupciones distintas. Cada interrupción se puede asociar a una sola línea de GPIO. Por lo tanto, pueden usar 8 líneas para 8 pedidos. Las interrupciones pueden trabajar por flanco y por nivel, ¿sí? Y puede deshabilitarse el pedido de interrupción y utilizar el flip-flop que está asociado antes del ENVIC para poder trabajar por flanco y por nivel, para detectar flancos, pero por poli. ¿Sí? Entonces, puede producir interrupciones o puede no producir interrupciones. Ustedes pueden ver si hubo un flanco y la detección del flanco sería por carga. ¿Sí? Para seleccionar la fuente, o sea, para decidir qué interrupción, qué GPIO se mapea a cada fuente de interrupción, hay 2 registros, porque cada registro elige 4 fuentes. ¿Sí? Entonces, el pincel 0 elige las fuentes 0 a 3 y el pincel 1 elige las fuentes 3 a 4. Para cada fuente, ¿qué tengo que decirle? Sin leer. Si yo quiero elegir cualquier GPIO, ¿qué tengo que decir? Bueno, ¿y cómo identifico cuál? Puerto y con el puerto y terminal. Puerto y terminal. ¿Sí? ¿El puerto cuántos bits necesita? ¿Por? Porque son 8 puertos, con 3 bits me alcanza. ¿El terminal? El 32. Entonces, ¿Sí? Entonces, cada uno de estos va a tener 5 para el bit, 3 para el puerto, son 8, y los 8 me van a dar, o sea, los 4 bytes me van a dar las 4 fuentes. ¿Sí? Fíjense, del 0 al 4, 5 bits, digo el bit del GPIO, y del 7 al 5, digo el puerto. Todo esto para la interrupción 0. Para la 1, para la 2, para la 3, y en el otro para la 4, la 5, la 6, la 7. ¿Sí? Las interrupciones se llaman in-pin 0. Este es el nombre, con el que lo van a encontrar en la tabla de vectores de interrupción, y es el nombre que le asignaron a la señal que llega al ENVIC, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, con esto elijo el número de GPIO y el número de puerto para la fuente 0, la 1, la 2, la 3. ¿Sí? Bien, vamos un registro. Les adelanto que esa tabla se va a llenar. Hay un registro para definir si las interrupciones son por flanco o por nivel. ¿Qué quiere decir que una interrupción sea por flanco o que una interrupción sea por nivel? Yo algo había explicado. ¿Se animan a recordar qué quería decir por flanco y por nivel? Y el flanco puede ser que se active si es ascendente o descendente. Esto sería un caso. Y esto sería el otro caso con una lupa así grande. Porque blanco hay en los dos. ¿Sí? En realidad, para ver el caso completo del blanco, deberíamos hacer una cosa. electromagnético. En este caso, ¿dónde se produce la interrupción?
acá. Y en este caso, viene acá. ¿Sí? Es decir, esto se llama por nivel, pero en vez de flanco y nivel, porque el primer flanco, el primer cambio de nivel genera una interrupción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá se produce un pedido en ambos casos. Acá ocurre la interrupción. ¿Sí? Sabemos que hay un delay hasta que se empiece a ejecutar la rutina de servicio. Supongamos que acá empieza la ISR, o sea, la rutina de servicio de la interrupción. Y ahora, la rutina termina acá. Esto es el fin. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Tenemos el flop D en la salida. No importa eso. No importa por qué ocurre esto. Yo lo que estoy eligiendo ahora es si espero, o sea, estoy eligiendo el comportamiento que espero en función de la señal que llega. Si yo elijo que voy a trabajar por flanco, en este caso va a pasar algo. Y si elijo que voy a trabajar por nivel, en este caso va a pasar una cosa distinta. ¿Se entiende? Entonces, si yo trabajo por flanco, en este caso, acá, ¿qué ocurre? Termino la interrupción y ¿qué sigue a continuación? Vuelvo al programa principal. Cuando aprendí, se borró el pedido de interrupción del ENVIC, ¿sí? Porque el pedido se hace por flanco. Esta señal tiene que producir un flanco para que el ENVIC tenga un pedido de interrupción. ¿Sí? Entonces yo borro el pedido y hasta que no haya otro flanco, no va a haber otro pedido. ¿Sí? Entonces, esta señal tiene que hacer así y así para que haya un nuevo pedido. ¿Se entiende? Eso es si trabajo por flanco. Si trabajo por nivel, seguir existiendo el pedido de interrupción. inmediatamente acá, en este momento, se vuelve a generar otra interrupción. Instantáneamente. Y instantáneamente vuelvo a entrar en otra ISR. Al final, Y hasta que no logre que en la rutina de servicio pase esto, voy a seguir con una interrupción atrás de la otra. Es como que el dispositivo insiste y yo estoy esperando que insista. Si yo trabajo por nivel, el comportamiento debería ser este para no tener dos interrupciones seguidas. Pero quiero que si sucede esto, por la razón que sea, haya dos interrupciones seguidas. ¿Se entiende? Si trabajo por flanco, tengo que asegurarme que el dispositivo retire el pedido y vuelva a generar un pedido para que haya una segunda interrupción. ¿Sí? Entonces, si bien acá hablamos de flanco o nivel, es flanco o flanco y nivel. Siempre arranca por el flanco. Siempre el flanco es el que genera la primera interrupción. Pero cuando estamos con nivel, si yo termino y sigue el nivel bajo, tengo una nueva interrupción. Si estoy trabajando por flanco, no, tengo que hacer toda una transición para generar una segunda interrupción. Eso lo que me da la opción es de que el dispositivo pueda insistir si tiene más datos que procesar y que yo me pueda olvidar de ciertos problemas. Porque si un dispositivo pide interrupción por más de una razón, podría ser que cuando yo leo acá el estado, justo entre que lo leo y lo borro al estado, apareció una causa nueva. Entonces él insiste y ve la segunda causa sin tener que hacer nada, sale natural. Él va a retirar el pedido recién cuando haya quedado satisfecho. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ahora, si es algo que produce interrupciones por tiempo y yo no tengo que borrar nada, por ahí me conviene un esquema de este tipo, porque por ahí si yo la interrupción es muy cortita, me van a entrar dos. ¿Sí? Si la interrupción fuera la del sensor de ayer y el sensor está contando por interrupciones y el motor está girando muy despacio, por ahí lo que sucede es que por la velocidad de giro, el sensor hace esto. Y voy a contar dos veces. Acá se borra solo, yo no tengo que borrar. Entonces, hasta que no vuelva a hacer todo un conjunto de transiciones, no quiero esta interrupción. ¿Se entienden los dos escenarios en los que los podríamos querer usar? Obviamente, después, para que vuelva a usar cada uno, depende del problema. Lo importante es que entiendan la diferencia. Bien. Este registro tiene 32, pero como solo tenemos 8 fuentes de interrupciones, solo se usan 8 bits. Los otros 24 no se usan. Cada bit determina para cada interrupción si trabaja por flanco o por nivel. ¿Sí? Entonces, cuando está en 0, opero por flanco. Cuando está en 1, opero por nivel. ¿Sí? El bit 0 configura a la interrupción 0, el bit 1 a la interrupción 1, el bit 2 a la interrupción 1. ¿Sí? Bien, vamos al segundo. Tenemos un bit más que habilita el pedido de interrupciones cuando se detecta un flanco positivo. Es decir, este bit determina si este flanco pide interrupciones o no. ¿Sí? Pero, si está configurado, si el otro bit estaba configurado para trabajar por niveles, entonces este bit sirve para decir que quiero interrupciones. Y si está trabajando por flanco, entonces sirve para decir si quiero el flanco positivo que provoque interrupción. Cambia la interpretación de este bit en función de cómo estaba el bit anterior. Si trabajo por niveles, o sea, si trabajo por flanco, puedo producir interrupciones en los dos flancos en este procesador. ¿Sí? Entonces, si yo elijo trabajar por flancos, este mecanismo que diseñaron me permite producir interrupción en este y en este flanco si quiero. Puedo elegir este sí o no y este sí o no. Puede trabajar en dos al mismo tiempo. Si trabajas por flanco. Si trabajas por nivel, no podés producir interrupción en los dos niveles, porque vivirías de interrupción en interrupción. ¿Sí? Entonces, este bit lo que hace es decidir si querés interrupción. ¿Sí? Entonces, cambia la configuración en función de cómo estás trabajando. ¿Sí? Con algo de bastante sentido común. Entonces, si el bit ICEL, que era el anterior, está en 0, el 1 habilita interrupciones por flancos positivos en este bit. Y el 0 las inhabilita. Solo a las de flancos positivos porque estoy por flanco. Si el otro bit estaba en 1 y estoy trabajando por nivel, entonces este bit determina si va a haber o no interrupciones. Ese bit, en lugar de estar en un registro donde lo puedo escribir leyendo y enmascarando, tiene dos registros. Uno para set y uno para clear. ¿Sí? Uno para habilitar el bit y uno para deshabilitar. Entonces, el set interrupt enable es el registro que me permite escribir los unos que acabamos de ver, ¿sí? Y los ceros no cambian. Entonces, ustedes, como veníamos haciendo, ponen un 1 en lo que quieran habilitar, escriben esto y habilitan las interrupciones o habilitan el flanco. El sentido depende de lo que
esté configurado. Y si tienen el set, tienen el clear, que hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, tenemos el registro con los bits en 0 o en 1, que determina si hay interrupción o no, y sus registros de set y de clear para manipular este sin enmascarar. ¿Sí? Si podemos elegir el flanco positivo, podemos elegir el flanco negativo. Y si el otro cambiaba de sentido en función de si estábamos por un flanco y nivel, este también va a cambiar de sentido en función de si estamos por flanco y nivel. Entonces, si estamos por flanco, ¿qué hace este virus? Dice si quiero interrupción en el flanco negativo. No cabe ninguno. ¿Y si estamos por nivel? Queremos nivel bajo, nivel alto. Exactamente, si queremos nivel bajo o nivel alto. ¿Sí? Entonces, después de renegar bastante con los manuales, llegan a esta misma conclusión. Si el IC0, que era el primero que vimos, estaba por flanco, bueno, esto sirve para decir si quiero el flanco negativo. Y puedo, cuando estoy por flancos, elegir al mismo tiempo el flanco positivo y el flanco negativo. ¿Sí? Y si estoy por nivel, entonces este me dice si el nivel que produce la interrupción es el bajo y a la larga los flancos que considero son los descendentes, o si el nivel es el alto y a la larga los flancos que considero son los ascendentes. ¿Sí? Es como que elige cuál de los dos flancos y su nivel resultado. ¿Sí? Bien. Y si el otro tenía un set y un clear, este también va a tener un set y un clear. ¿Sí? Entonces, selección de GPIO, selección del flanco o nivel. Si estoy por flanco, positivo, produce interrupción o no. Si estoy por nivel, uso interrupciones o no. Si estoy por flanco, negativo, flancos descendentes producen interrupción o no. Si estoy por nivel, ¿cuál de los dos niveles es el que produce interrupción? Si es que este tiene interrupción, ¿no? ¿Se entiende? Y los set y clear de cada uno de estos dos para manipularlos más fácil. Bien, ¿y qué falta? Los dispositivos tenían registro de control, registro de estado y registro de datos. ¿Todos estos registros qué son? Control. ¿Habrá registro de datos acá? No, porque esto es un mecanismo para detectar interrupciones. O sea, no hay datos involucrados. ¿Sí? No hay nada que decir. El dispositivo ni consume ni produce datos. Así que de datos no. ¿Y de estado? Podría ser. Como para ver que lo está habilitado. Probablemente quiera saber qué está habilitado, lo veo. Porque para saber qué está habilitado, lo veo en los de control. Los de control los puedo leer y saber qué está habilitado. Pero necesito saber si hay una interrupción, necesito saber si pasó algo. Y eso me lo dan los estados. O sea, necesito saber en qué estado está. Sobre todo si se supone que puedo habilitar a apagar las interrupciones. Si puedo apagar las interrupciones, en algún lado tengo que leer si hubo un flanco. Y no tengo un registro que me diga el estado, si detectó o no una interrupción. ¿Sí? Entonces, por lo menos faltan registros de estado. ¿Sí? Pueden faltar algunos más de control, aunque no quedan muchas más cosas para configurar. Pero por lo menos falta uno de estado. Y efectivamente, faltan 3 estados. Si podemos producir interrupciones por flanco ascendente y descendente, suena razonable tener 2 registros, uno para saber si se detectaron flancos ascendentes y otro para saber si se detectaron flancos descendentes, o 2 bits. ¿Sí? Bueno, esos 2 bits están puestos en 2 registros
que usan 8 y desperdician el resto. ¿Sí? Lo podrán haber puesto en un registro de los 8 primeros y los 8 segundos, pero optaron por 2 registros distintos. Entonces, el primer registro es el Prism Edge Detector, que detecta flancos positivos, o sea, me avisa que se detectó un flanco positivo. ¿Sí? La detección va a estar activa siempre, independientemente de que produzca interrupciones o no. Y era lo que decíamos, podemos usar esto para detectar flancos, para ver si apreté o solté una tecla, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad de que produzca interrupciones. Vengo y leo este bit estado y me dice, hubo un cambio. Lo borro y me avisa retroactividad. Como suena lógico, donde hay un 1 es porque hubo un flanco. ¿Sí? Y para borrarlo, para decirle, ya lo vi ese flanco, tengo que escribir un 1 donde ya había un 1. ¿Por qué? Y ¿cómo haría el programa acá? La ISR, ¿sí? ¿Cómo hace la ISR para borrar el flanco? Era flip-flop que está en medio. No, a nivel software. Pues ustedes tienen que escribir el programa que borra el flanco acá a nivel assembler. ¿Sí? Ya. Llega la interrupción por un flanco descendente y ustedes la tienen que borrar. ¿Cómo la borrarían? En el registro de... No, eso se va a borrar solo. Lo tenés que borrar acá. Y este automáticamente, o sea, al borrar este, se limpia el del ENVI y ya está. No te hace falta tocar el ENVI. Te vas directamente a la fuente, que es este. Este es el registro del dispositivo. Vos borrás el dispositivo y si el dispositivo borró el pedido cuando llega el final de la interrupción, la señal que va de todo este mecanismo al ENVI hizo esto y entonces el ENVI se queda piola y lo borró solo. ¿Se entiende? No es como el SysTick que están tan unidos. Esto está separado. Esto es una lógica que es externa al ENVI, usa 8 patitas, y en función de lo que él le manda al ENVI, o sea, trabaja muy parecido al ENVI, pero vos no estás tocando directamente al ENVI, tenés un intermediario que tiene todos estos registros. Y la idea es que vos en el ENVI solamente lo habilites, le fijes la prioridad y nada más. Los flags dependen de si hay interrupción o no, directamente usas los flags estos, que son como la fuente, y no los que tiene el ENVI. O sea, no están las 8 patitas conectadas directamente. Hay una lógica intermedia, que es la que estamos manipulando con estos registros. Habría dos opciones. Que ustedes lo borren directamente, sin leerlo, o que ustedes lo lean y lo borren. Si la interrupción es una sola, y ustedes tienen un solo flanco, o sea, ustedes solo están pidiendo interrupciones por flanco ascendente. Bueno, no les hace falta leer por qué se produjo la interrupción. Si la única posibilidad es por flanco ascendente, voy y borro. Pero si estoy produciendo interrupciones por los dos flancos, necesito saber cuál de los dos flancos fue. O puede que necesitas saber cuál de los dos flancos fue. Entonces, primero tendría que leer este y decir, ¿fue ascendente? No. ¿Fue descendente? Sí. Entonces borro el que hace falta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Más o menos. Y si yo tuve unas interrupciones deshabilitadas mucho tiempo, podría suceder que esto haya hecho así.
y que cuando yo estoy leyendo acá, por ejemplo, se haya producido un flanco nuevo, que vaya acá se va a ver mejor. Cuando yo estoy leyendo acá, se haya producido un flanco nuevo, y cuando yo lo borro acá, me perdí un flanco. ¿Se entiende? Entre que lo leí y lo escribo, se me pierde uno. El flanco Cualquiera. pierde el asonante o el asonante. Cualquiera. En realidad, el mismo vos no lo podés perder porque ya está en 1. Pero vos acá tenés 8 puntos. Podría suceder que entre que lees para ver si tenés algo en el 1 o en el 2, se produce una interrupción de 3. Y cuando borras todo. Y la de 3 la perdiste. Porque se dio entre que lees y escribís. Como esto se borra con unos en donde había 1, si ustedes leen y escriben exactamente lo mismo que acaban de leer, el que no leyeron, no se puede. ¿Se entiende? Entonces, si están en una situación como esta, que entre que lo leen al registro y lo borran pasa algo, no pierden ese algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo los registros de 8 fuentes al mismo tiempo. Y seguramente me interesa solo la de 1 o 2 fuentes. Las otras, no. ¿Se entiende? O sea, no me queda claro. Vos tenés un solo registro para las 8 patitas de interrupción. Si vos estás trabajando, o sea, si vos necesitas saber, porque estás trabajando con los 2 flancos, ¿por qué? Entonces necesitas leer este registro para saber si hubo un flanco ascendente en una de las rutinas de servicio. Y entre que vos lees el registro y lo borrás, se produce una nueva interrupción de otra de las 8 patitas. ¿Sí? Si vos cuando borrás todo, vas a matar a esa interrupción que debería haber quedado pendiente. La estás pisando. Porque cuando vos leíste todavía no estaba. ¿Se entiende el problema? Sí. Entonces, este mecanismo te resuelve eso. Vos lees y borrás lo que leíste. Lo que no leíste queda pendiente. ¿Sí? Y entonces vas a tener una interrupción cuando termines, ¿qué es lo que esperabas? ¿Sí? Entonces, van a ver que en varios el borrado coincide con lo que acaban de leer para que el patrón sea leo, escribo lo mismo y si cambió algo en el medio, lo que cambió sigue en 1, no lo borré y entonces tengo el comportamiento que esperaría, que es que no pierdo nada en el camino. Pero, profe, si no le pega ninguna interrupción y lo mismo está en 1. Si está en 1 va a haber una interrupción sí o sí, porque el que controla el pedido de interrupción es este. Este es el flip-flop a la larga que dispara la interrupción. Si este bit se pone en 1 y están activas las interrupciones, tenés interrupción. Sí o sí. Sí o sí. O sea, acá estás leyendo el flip-flop que memorizó este flanco. Cuando hay un flanco, este flip-flop se pone en 1 y si le dijiste que querías interrupciones con los bits anteriores y el envy que está prendido, tenés interrupción. Y si no le dijiste, bueno, este flanco te avisa que hubo, este bit te avisa que hubo un flanco. Y vos lo podés borrar por programa principal. ¿Sí? Si no querés habilitar la interrupción. ¿Sí? Pero este solo con los ascendentes. Y obviamente voy a tener uno equivalente que funciona igual para el descendente. Si escriben 0 en un bit que había 1, no hace nada. Y si escriben 1 en un bit que había 0, tampoco hace nada. La contraparte de este es el registro fault. Hace exactamente lo mismo, pero con los flancos descendentes. ¿Sí?
Bien. ¿Y qué sucede si estoy trabajando por niveles? Pues si estoy por flancos, esto está claro. Estos dos detectan flancos y si yo tengo los bits de habilitación, cada uno de ellos produce una interrupción. No hay ningún lugar a duda. Pero si estoy por flanco, por nivel, ¿Qué nivel está cada uno de las 8 patitas? La 0, 1. supongamos que estamos con niveles positivos. O sea, esto produce una interrupción. Un flanco positivo se cambia de 0 a 1 en el registro. Correcto. Con esto, el anterior, que era el RIS, se pone el 1. El nivel también. No hay un. Son los dos únicos que hay uno, pero después de que tengamos este, vamos a verlo. Vengo yo y lo borro. Escribo un 1 y lo borro. Y termino la rutina de servicio. ¿Qué esperamos que suceda? Se vuelve a la Que vuelva a haber una interrupción. Si yo lo borro y se borra, ¿va a haber una interrupción? No. ¿Estamos de acuerdo en que si yo lo borro y se borra no va a haber interrupción? Porque a la larga eso es lo que vale. Se borra cuando hay un for. No, cuando estás por nivel y lo querés borrar y sigue en el nivel activo, no se borra. Tan simple como eso. Si yo dije que estaba trabajando por nivel, flanco ascendente implica nivel alto. No hay otro. Si cuando yo lo borro sigue el nivel alto, no se borra. El bit sigue en 1. Esa es la diferencia, digamos, si trabajamos por flanco por nivel. Porque todavía le estaría pidiendo. ¿Está en nivel? Claro. Exactamente. Entonces, fíjate que vos a nivel software no tenés que hacer nada. Lees, borrás, él no se borra, terminás tu interrupción y automáticamente tendrás tu interrupción que sigue. ¿Sí? Es el comportamiento natural. Entonces, ¿qué quiere decir por nivel? Que si sigue en 1 y yo no quiero borrar, no se borra. Pero yo hago el mismo software y sé que voy a tener 2 interrupciones. ¿Sí? Bien, y con el otro, obviamente, pasa lo mismo. Y ya ven por qué no puedo tener 2 niveles activos. Porque si estoy por nivel, uno de los dos no se lo va a poder borrar. Se supone que no me interesa, pero uno de los dos no me puedo borrar. ¿Sí? Entonces, no teníamos un registro de estado, teníamos 2 registros de estado. Uno que nos avisa de qué pasa con los flancos ascendentes y uno que nos avisa qué pasa con los flancos descendentes. Cuando trabajo por flanco, es sencillo. Cada uno de estos me dice si se detectó el flanco. O sea, estos me dicen siempre si se detectó el flanco. Y si este está en 1, entonces este produce interrupción. Si este está en 1, este produce interrupción. ¿Sí? Si estoy por nivel, este elige si produce interrupciones y este elige cuál de los dos produce interrupciones. ¿Sí? Y si estoy por nivel, cuando yo lo borro, no se borra si la señal a la que está conectada no retornó al nivel inactivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué problema tiene? ¿O qué problema? No es un problema muy grave, pero ¿qué problema tiene este dispositivo? Yo tengo 2 registros de estado y me tengo que fijar en los 2 registros de estado para saber qué es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, nos van a agregar un nuevo registro de estado. Es la combinación de los 2 registros de estado anteriores. Y que lo pueden usar o no de acuerdo a lo que ustedes quieran. ¿Sí? Los otros 2 son las fuentes reales de interrupción. Para que sea más fácil y no tener que leer uno, ver si hubo un flanco o leer otro y ver si hubo otro flanco, ¿sí? Este registro le va a decir, va a ser un OR entre el RIS y el FOR. Si alguno de los dos está en 1, el bit de este registro va a estar en 1.
Y cuando escriban en este registro, va a borrar el que corresponda. Solito. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces yo leo este y borro este. ¿Y si estoy por nivel? Una opción sería que haga lo mismo que el otro y no lo borre. Bueno, este hace algo distinto. Cambia el nivel para que a partir de ahora la interrupción sea por nivel positivo y no por nivel negativo. ¿Sí? Es como que trabajo por flancos muy separados. No sé cómo explicarlo. Entonces, si yo estoy en nivel alto y lo borro, para que no tenga una interrupción justo al finalizar, que es lo que sucedería si borro los otros, este además me cambia el nivel, me dice a partir de ahora las interrupciones son por nivel bajo, no por nivel alto. Y entonces sí lo puedo borrar al de nivel alto porque ya no es el nivel activo. ¿Se entiende? Si no te sirve, usa los otros dos. ¿Sí? La idea es que como que vas a ir pidiendo interrupciones por flanco a la larga, a pesar de ser por nivel. ¿Sí? Entonces, ese tiene esa... O sea, veníamos todo bastante lógico hasta este punto. ¿Sí? Cuando el dispositivo está trabajando por nivel, este borra el flag en lugar de no borrarlo, como sucede con nosotros, y te cambia el nivel para poder borrarlo, porque si no, no lo puedes borrar. Cambia el primer bit que habíamos visto, el bit que habíamos visto que se dejaba decidía si era nivel alto o nivel bajo. Cuando vos escribís, cuando vos borrás el IST de una interrupción que está trabajando por nivel, cambia el nivel activo. Borra el flag que corresponde de raíz o default y cambia el nivel activo. Para poder borrarlo. Justamente, si no, no lo podré borrar. Entonces, el bit, o sea, si vos venís así, el IST, en lugar de borrar el RIS, que no lo va a poder borrar, dice ahora mi nivel, ahora en lugar de mirar el RIS, miro el folder. Porque a la larga es eso. ¿Sí? Entonces, en lugar de trabajar en el nivel activo alto, pasa a trabajar en el nivel activo bajo. Entonces lo único que hace es cambiar el bit del INF. Exactamente, del INF. Si mientras lo leía y lo borraba, volvió a cambiar el estado. Voy a tener una interrupción. Sí. O sea, si hizo esto y yo lo borro acá, voy a tener una interrupción. Porque en realidad lo que hace es cambiar cuál de los dos bits mira. O sea, vos venís mirando el RIS para producir interrupciones y como cambiaste, ahora mirás el fold. Y si el fold estaba en 1, no lo va a borrar. ¿Sería una órbita de raíz compare? Para leer. Pero para escribir es un poquito más complejo. Sí. Pero anda por ahí. Sí, conceptualmente sería un OR bit a bit del otro. Cuando estás por flanco, borra solo el que le corresponde, o sea, solo el que estaba en 1. Y entonces llegamos al final de todos los registros que hemos visto. ¿Sí? Con el resumen. Cuando leen, este le dice cuál de los dos S, ya, le da un OR de esto. Cuando escriben, si están por flanco, borra el que corresponde, si están por nivel, cambia el bit de este, que es el que define el nivel. Bien, resumen, en función de cómo juegan con estos 3 bits, pueden no tener interrupciones, los bits de raíz y fold están activos igual, pueden tener interrupciones por flanco ascendente, por flanco descendente, por ambas, no tener interrupciones de dos formas más, y por nivel alto o por nivel bajo. ¿Sí? Esa sería la tabla de combinaciones.
Direcciones. Bien, los registros pincel, los primeros que vimos, no corresponden, según el diseño del procesador, al GPIO. Corresponden al mismo conjunto de registros, al mismo dispositivo que configura cada una de los terminales, la parte de corriente y la parte de resistencia de pull-up. ¿Sí? O sea, los pincel están en el mismo dispositivo, en XP, o son registros que están en la misma zona, en la misma sección del manual que los SFSP. ¿Sí? Será porque manejan multiplexores. ¿Sí? Y todo el resto sí están en el rango de los GPIO y en el manual de GPIO. Es decir, cómo elegimos el terminal está en una sección del libro y cómo lo aprovechamos está en otra. ¿Sí? Y acá están las direcciones de los registros. De todas formas, de todos los registros, en los laboratorios ustedes tienen ya hechos los EQ. Entonces pueden hacer ICEL y ya está la dirección de. ¿Sí? Así que no hace falta aprendérselas a la dirección. Como están suficientemente cerca, lo que van a encontrar es que vamos a poner un puntero y ICEL va a ser el desplazamiento. O sea, ICEL va a ser 0, INR va a ser 4, SNIR va a ser 8. Y vamos a arrancar con un puntero acá y directamente vamos a poner el que corchete, el desplazamiento, con el nombre del registro. Bien, cuando trabaja por flanco se borra el IST. Cuando borramos, ya lo habíamos dicho, pero volvemos a lo mismo. Cuando en una interrupción ustedes tienen que leer el registro de estado y borrar el estado que están procesando, eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que si hay un evento nuevo durante la rutina, no lo pierdan. ¿Sí? Cuanto menor sea la latencia en borrarlo al dispositivo, es decirle, listo, menos probabilidad tienen de perder un segundo. Cuando se trabaja por nivel, no hace falta borrar el evento. Si al terminar la rutina sigue el evento activo, entonces van a tener una interrupción de vuelta, que era lo que esperábamos, digamos, o sea, que hasta que no se borre solo, o sea, hasta que no cambie de nivel, no tenga otra interrupción. Y si escribo IST, es entonces porque quiero cambiar. ¿Sí? Ya habíamos visto que borrar el freeze o el fall no tenía ningún sentido porque no iba a suceder, no iba a llegar a ningún lado. Lo podríamos hacer si quisiéramos mantener la estructura del programa, porque a veces trabajamos por blanco y a veces trabajamos por blanco y nivel, podríamos usar la misma secuencia de programa, pero en realidad no tiene ningún efecto. ¿Sí? Bien, y entonces, ahora que tenemos claro el tema de interrupciones, ¿tenemos claro el tema de interrupciones? ¿Sí? Ya vimos el ending, vimos todas las condiciones y vimos cómo producir interrupciones. Ya tenemos hasta cómo conectar una patita que provoque interrupciones externas. ¿Sí? Entonces, volvamos un poquito al tema de ¿para qué usamos las interrupciones? Las interrupciones las usamos para comunicarnos con un dispositivo externo. Lo que acabamos de ver es un dispositivo desde el punto de vista que tiene registro de control, registro de estado y produce interrupciones. O sea, para el microprocesador, ese conjunto de compuertas, registros, flip-flop y demás es un dispositivo. Pero en muchos casos tenemos dispositivos más complejos y podría suceder que tengamos dispositivos externos al microcontrolador. Nosotros vamos a usar para esto un ejemplo viejo, pero porque es simple, de una impresora de mi época, en donde los datos se mandaban por 8 bits. Entonces, cada letra que ustedes querían mandar, tenían que mandar el código ASCII por 8 patitas. Y ustedes podrían agarrar una impresora, si encuentran una impresora que tiene puerto paralelo, y conectarla al microcontrolador y
generar la interfaz de comunicación que tenemos. Esas interfaces fueron evolucionando y se volvieron más complejas. Como esto no es transmisión de datos, no me voy a poner a explicarles cuáles son las interfaces que se usan ahora y tratar de usar una interfaz actual sería mucho más complicado. Esto, como es muy primitivo, podemos entender. Pero lo que vamos a querer analizar era esa parte que habíamos visto de que los programas podían intercambiar datos con los dispositivos. Ahora ya los dispositivos que manipulan datos, como puede ser una impresora, como puede ser un pendrive, como puede ser cualquier otro dispositivo, interno o externo, por interrupciones. Nosotros lo podemos imitar conectando a nuestro procesador 8 bits de GPIO a la impresora y un par de señales más para el intercambio de información, porque hay un par de señales para decirle ¿tenés un dato o no tenés? Y a eso lo podemos hacer de dos formas, ¿se acuerdan? En realidad lo podemos hacer de más de dos formas. ¿De cuántas formas lo podemos hacer? Tema 1, estamos hablando. Dispositivos de entrada-salida. ¿De 8 qué? ¿8 formas? A ver. No me acuerdo bien. Esperar la interrupción, las encuestas. Claro, lo más sencillo era por encuestas. Estar leyendo en un ciclo a ver si había un dato nuevo, mandar un dato. O sea, si le mandábamos datos, y ya lo procesó el dato que mandó. Y si lo recibo, si hay un dato nuevo por recibir. ¿Sí? Eso habíamos dicho que llamaba POLI. Era fácil e ineficiente, en general. Por lo menos así lo teníamos pensado. ¿La opción cuál es? La primera alternativa que hemos visto. Interrupciones. Yo no me ocupo de transmitir los datos, sino que cada vez que el dispositivo necesita un dato, cada vez que genera un dato, me produce una interrupción, voy, tomo el dato y sigo con el dato. ¿Sí? Pero había dos esquemas más. Después que el dispositivo directamente accedía a memoria. Que el dispositivo directamente accede a memoria. Y el último. Ponerle un procesador exclusivo para esto. ¿Sí? El último era de un proceso. Que no lo vamos a ver mucho porque en realidad son dos procesadores que están intercambiando información. ¿Sí? Bien. Vamos a arrancar por estos dos para llegar al último. Entonces, cuando hacemos polling, vamos a estar leyendo un registro de estado. Ya conocemos dos registros de estado. Lo vimos en el SysTick, lo vimos recién. Vamos a estar viendo un bit de un registro de estado. Cuando ese bit me dice que hubo un cambio, ¿sí? Voy y hago lo que tengo que hacer. Si estoy traficando datos, va a haber un bit que me va a decir que hay un dato nuevo que no leí, como acá me dice que hay una interrupción que todavía no atendí, y voy a leer el dato y voy a borrar ese flag, de alguna de las formas que ya vimos. ¿Sí? Por ahí incluso cuando leo el dato se borra el flag. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy mandando datos, la señal me va a decir que ese dato ya se mandó y tengo que darle el dato que sigue, y de vuelta, probablemente cuando escriba el dato automáticamente se borre el flag ese hasta que ese dato se termine de transmitir. ¿Sí? Está claro más o menos cómo es el esquema de cualquier dispositivo. Habrá que ver cuáles son los registros y cuáles son los bits y entender un poquito, pero la idea va a ser esa. Y si estoy por interrupciones, el cambio es que en lugar de yo leer ese bit va a producir una interrupción. Entonces, salto a la rutina, hago lo que tengo que hacer y bueno. ¿Sí? Queda claro, si yo les diera la información de un dispositivo, diciéndole, estos son los bits que se prenden de esta forma, como digo, ustedes deberían poder hacer cualquier otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos una vez que terminen el laboratorio. Son las secuencias que venimos viendo. Entonces, conectemos una de estas impresoras viejas a un microcontrolador. A esta impresora hay que darle 8 señales, 8 bits que son para mandar los datos, como se hablan del de 0, el 0, el 7, más una señal de control que nosotros le damos, más una señal de control que ella nos da. ¿Sí? Y esto es el diagrama de la transferencia. A ver, ¿alguien entiende el diagrama de la transferencia? ¿Alguien se anima a explicarme sin leer las diapositivas? Que no las han leído por los 10 minutos. ¿Cómo funciona una transferencia?
Acá los datos vienen de afuera, o sea, no es una impresora. Yo sería la impresora. Me los mandan. Fíjense que los datos son entrantes, el strobe es entrante y yo estoy ready. O sea, yo voy a recibir un dato como si fuese el microcontrolador que estaba puesto en un impresor. ¿Qué señal se activa primero? Siempre que se mandan datos en paralelo, los datos, ya lo habíamos visto en el bus de datos, primero tenía que poner los datos y como las líneas esas tienen distintos tiempos de retardo, tengo que esperar que se estabilicen y que queden todos con valores razonables antes de hacer más nada. Entonces, esto tenía un valor, cambian todas desordenado y a partir de acá ya se supone que está el dato que se va a transferir en este ciclo. ¿Sí? Una vez que el dato está estable, acá, donde ya el dato está, todas las señales están en su valor de reposo. La señal de strobe Llega la señal de strobe, ¿de quién? desde el microcontrolador. Desde que me manda el dato, porque el dato viene a mí y el strobe también viene a mí. ¿Qué significado tiene esta señal de strobe entonces? Puedes leer arriba. Este dato está listo para que lo leas. ¿Sí? Y es activa en bajo, o sea, cuando está en 1, el dato no está listo, y cuando está en 0, el dato está listo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué pasa a continuación? Ya termina de leer, manda la señal de ready. ¿Quién es? Bien, yo soy ready. ¿Estoy ready para recibir? Sí, porque no es activa en bajo. Si yo no estuviese ready, no me hubieran mandado nada. Como yo estoy ready, me mandaron. En cuanto yo veo esto, le digo, perfecto, espérame. Porque a mí me lleva tiempo leerlo. Ya vi que me mandaste un dato, espérame, ya no estoy listo para que me mandes otro. ¿Qué hago acá? Lo leo por calling o por interrupción y le digo, bueno, ahora sí. Manda que sí. Entonces, él vuelve a avisarme que ya no hay un dato válido, cambia el dato y repite el proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el protocolo? Siempre que vamos a ver una transmisión de datos necesitamos entender el protocolo. Este es el protocolo más sencillo que podemos usar. Por eso seguimos usando esto que, como les digo, en la práctica no se usa más, pero tiene la virtud de que se lo puede entender. Bien, lo que dice ahí es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Nosotros vamos a usar de GPIO 0 a 7, que no existen, pero no importa, para los datos, el GPIO 8 para el ready y el GPIO 9 para el strobe. ¿Sí? Bien. De 0 al 7 lo vamos a poner en input, el 8 lo vamos a poner en output. Como lo vamos a tener que leer por separado, vamos a usarlo en bit banding y entonces tengo una dirección donde sé si está, donde escribo el ready y saco el ready, sin enmascarar, sin nada. Y para el strobe vamos a usar flanco negativo. El flanco negativo es el que me interesa. ¿Sí? El flanco positivo no me dice nada. O sea, me dice que va a empezar un dato nuevo después, pero no me sirve nada. ¿Sí? Entonces, voy a conectarlo, o sea, voy a usar el detector de flancos del 09 para saber si hay flanco por polling y por interrupción, porque lo que quiero ver es cómo haría esta transmisión por polling y cómo la haría por interrupción. ¿Sí? Y para manejarme con los datos, voy a enmascarar estos 7 para leer y escribir el dato sin afectar los registros de control. ¿Se entiende? Entonces, yo leo en el MPIN el dato. En la dirección que corresponde al 08, manejo el ready, lo pongo como en 1 o en 0, porque son las líneas salida. Y al 09 lo voy a meter en la primera fuente de interrupción de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Bien.
¿Cómo transmito datos por calling? Bueno, pongo mi radio en 1. Y espero a ver si el bit de blanco descendente se puso en 1. Si se puso en 1 es porque me mandaron el strobe. Lo primero que hago es avisarle, espera, borro el strobe, leo el byte, lo guardo en un bloque de memoria que tengo, muevo, o sea, busco un puntero, guardo en un bloque de memoria que tengo, incremento la cantidad, porque se supone que voy a recibir un conjunto de datos, un paquete, y recibir 1. Y si este fuese el último, cosa que sabré por que de entrada sabíamos que todas las transferencias son de 64 bytes, porque el primer byte que recibo me dice cuántos bytes vienen a continuación, o n formas, ustedes ya están viendo los protocolos, así que por el protocolo ustedes sabrán de cuánto es la trama que están recibiendo. ¿Estamos de acuerdo? Si es el dato final, van a tener que procesar ese dato, ese bloque completo, antes de empezar a recibir otro bloque. Por lo tanto, siguen sin estar ready hasta que no se complete el bloque. Si no está el bloque completo, ustedes pueden volver a estar ready inmediatamente y recibir el dato que sigue hasta que se complete. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo puedo usar el default aunque no haya interrupciones? Lo voy a usar. Yo podré acá leer el bit, compararlo con la última lectura y detectar cosas que hicieron en los laboratorios ustedes, pero esto es más fácil. ¿Sí? Porque tengo hardware que ya lo resuelve. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿Se entiende todo? Hace como 20 minutos que vamos a hacer un recreo. Bueno, seguimos un ratito más y hacemos la prueba. Digamos que 40 o más. O sea que nos ven no tanto bien como el. Bien. ¿Escribimos la assembler? Apuntamos al registro MPIN, dijimos que íbamos a enmascararlo. Apuntamos R1 al puntero donde vamos a manejar los datos. ¿Sí? A la dirección y lo cargamos. Apuntamos a la variable contador y lo cargamos en R2. O sea, R0 tiene el registro, el puntero a GPIO. R1 el puntero a donde voy a estar guardando los datos. Y R2 el puntero a la cantidad, no el puntero. La cantidad de datos. ¿Sí? Apunto R3 al registro default, R4 a la dirección de bit banding de ese bit, que es el que voy a manipular como reino. ¿Sí? Pongo un 1 en R6 y un 0 en R7. Me sobran los registros. No tengo otra cosa que hacer. Pongo R6 en ready. ¿Sí? Leo R3, que es el registro default. Me fijo si el bit 1 está en 1. El bit 0 está en 1. Y si no está en 1, ¿estamos de acuerdo? Bien. Si estuviese en 1, lo borro. Ya tenía el 0 puesto, así que lo único que tengo que hacer es escribirlo en la dirección que hace falta. ¿Sí? Saco el ready. Leo el puerto enmascarado, que es el dato. ¿Sí? Y lo guardo en la dirección del bloque que lo tenía en el R1 al puntero. Resto 1 a la cantidad
Y si no llega a 0, vuelvo a repetir el lazo, pero ahora poniendo el ready en 1. Antes, en esta repetición del lazo, el ready ya estaba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí arriba, al principio, dice que R1 apunta al puntero y después R1 vuelve a tomar. Sí, porque lo que tengo en puntero es la dirección de memoria donde está la variable. Entonces, primero cargo la dirección de memoria y ahora cargo el valor de la variable. Y con el control es lo mismo. O sea, cargo el valor. O sea, puntero es 1000. Entonces, pongo R1 apuntando a 1000 y ahora cargo el valor de 1000, que es un puntero. Ah, ya. ¿Sí? Sí. O sea, en R1 está la dirección donde vos tenés que dejar los datos. Por tanto, lo que está en puntero es un puntero. ¿Sí? Bien. ¿Están de acuerdo en que es mucho más rápido que esto no se puede hacer? En todos los registros cargados, o sea, es como los movimientos mínimos que puedo hacer. ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara, ¿qué velocidad, qué cantidad de bytes por segundo ustedes podrían traficar, podrían recibir? ¿Qué tasa de transferencia tendrían con este dispositivo? ¿Cuántos caracteres por minuto podrían imprimir si fueran una impresora? Más allá de la parte mecánica, ¿no? O sea, ¿se entiende la pregunta? Sí. ¿De cuánto tarda la rutina entera, el loop del polling y bueno, dividir los bytes que uso de eso? Claro, si para cada byte demoro 0,1 segundo, siendo lo fácil, voy a transmitir 10 bytes por segundo. Entonces necesito saber cuánto demoro con cada byte. ¿Sí? ¿Y cuánto demoro con cada byte? 16 de lo que estamos acá. Exacto. Porque esto es lo que yo demoro en transferir un byte. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá esa parte no. Bien, entonces, nuestra tasa de transferencia sería un byte cada 16T. ¿Esto es una tasa de transferencia? No, eso no es una tasa de transferencia. La tasa de transferencia son bytes por segundo. Pero necesito saber la frecuencia del procesador para terminar de hacer la cuenta. ¿Sí? Sabiendo cuánto dura este T, podemos sacar los bytes por segundo haciendo la inversa. ¿Sí? Como yo lo que voy a comparar no son tasas de transferencias absolutas, sino relativas, es decir, voy a ver qué diferencias hay entre hacerlo por interrupción, hacerlo por polling y hacerlo por demás. Y usar el procesador siempre a la misma frecuencia, y entonces voy a hacer de cuenta que esto es una tasa de transferencia. ¿Sí? Si yo quiero maximizar la velocidad, ¿qué tengo que hacer con ese número? Uno sobre 8 sería más. ¿Sí? Bien. Entonces, con este esquema yo voy a poder transferir 16 veces menos bytes que lo que sea la frecuencia de operación del procesador. El procesador para mí opera 80 megas. Yo voy a poder transferir 200 kilobytes. ¿Sí? Porque los 8 megas los voy a tener que dividir en 10. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y qué opinan? ¿Es una tasa de transferencia buena, mala? ¿Suena buena? Para la impresora sí puede ser. Para la impresora sí. Para una impresora sí. Para una placa de red. Ustedes están viendo redes. ¿Qué velocidad de interfaz de red se usa? Gigabit. ¿Qué frecuencia de clock necesitamos? Nada más que para atender la placa de red. Y no hacer más nada, ¿eh? Si tenemos una tasa de 16. ¿Sí? O sea, algo tan rápido como una placa de red no lo vamos a poder manejar de esta forma.
Porque además el procesador está haciendo otra cosa. Cualquier otra cosa que haga, que la podría hacer en este lazo, podría hacer alguna otra cosa, este tiempo crece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para algo muy lento y muy particular puede andar, pero en términos generales, las computadoras estas no pueden estar manejando las placas de video y todos los dispositivos que tienen de esta forma. ¿Sí? ¿Se usa? Sí se usa. En embebidos se usa más porque muchas veces no hay otra cosa para hacer. Y esto funciona. Pero claramente no es la mejor opción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Supongamos que interrupciones no hacen mejor. Veamos. Estamos medio perezosos. ¿Qué sucede por interrupciones? Bueno, por interrupciones, cuando se genere el flanco descendente del rock, puede entrar en interrupción. ¿Sí? Yo tengo que borrar el flag, lo puedo borrar con RIS como lo venía haciendo, lo puedo borrar con IST, porque estoy trabajando con flanco, lo mismo. Tengo que poner el RAID en 0. Tengo que guardar el dato en el puerto, exactamente igual que lo hacía antes. Tengo que fijarme si es el último, si no es el último, poner el ready y terminar la interrupción. Y si es el último, terminar la interrupción, pero sin poner ready. Cuando el que se encarga de procesar el bloque lo termina de procesar, él pondrá el ready. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como estructura general de la interrupción. Bien. Ventaja que tenemos con esto. No sé si... Bien. No se supone que va a ser más rápido. Pero podría... Como teoría, ¿podría definir una nota? ¿Sí? Suponemos que va a ser más rápido. Podría ser más. Podría ser más rápido, tiene chances. Pero tiene una ventaja más importante. ¿Cómo? Esto es casi el cuerpo del loop, sí, estamos de acuerdo. El cuerpo que teníamos antes. Y de hecho, lo que teníamos que hacer lo tenemos que hacer igual. ¿Sí? Esto depende del problema, no de cómo lo resuelvo. Entonces, es lógico que sea igual. No, yo decía, la ventaja que yo le veo es que ya no puedo estar haciendo otra cosa. ¿Sí? Y no me va a afectar al tiempo en el que yo demoro en poner el ready en 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sin embargo, veamos el código. Cargamos R0 con IST, el 1 y lo borramos. Apuntamos al ready, ponemos el 0 y lo borramos. ¿Sí? Apuntamos a mpin y leemos el dato. Apuntamos al puntero, cargamos el puntero, guardamos el dato en el puntero y lo incrementamos. Ahora el puntero tiene que quedar incrementado en memoria. Y actualizamos el puntero en memoria. ¿Sí? ¿O no? Alguien se agarra la cabeza porque ya no pinta más lento. Ya se pasó hace rato, ¿no? Y todavía no terminamos. Todavía tenemos que apuntar el contador de incrementarlo y guardarlo. Y todavía tenemos que saber si en este decremento llegué a 0 y decidir si voy a poner el ready en 1 o no. ¿Sí? Y más corto que eso podría. Y terminar. Y esto sucede muchas veces. Lo que pareció una buena idea no era una buena idea. O si era una buena idea, pero no
tan buena como ustedes creen. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que hacer todas las cargas del puntero, de los archivos dentro de la rutina. Exacto. El problema es que tengo que, lo que se llama, recuperar y almacenar el contexto, porque todavía nos faltan 12 T acá y 10 T acá. ¿Se acuerdan? Entonces, nuestra tasa de transferencia ya bajó a 31. Y en realidad serían 53. Porque todavía faltan los 10 para entrar, los 12 para entrar y los 10 para salir. Por ser interrupción, ¿no? Eso es por ser interrupción, eso es por ser asincrónica. Al ser una interrupción hay que guardar el estado, y guardar el estado, o sea, guardar el estado de lo que estabas haciendo, recuperar el estado de lo que querés hacer, que está desparramado, pero son todos los registros que vos ya tenías antes cargados y ahora los tenés que preparar. Tenés que guardar el estado, dejar las variables actualizadas, que antes no hacía falta, pero las tenía en el registro, y recuperar el otro estado. Entonces, el cambio de contexto se llama, ¿sí? El dejar las variables, dejar los registros de uno y tomar los registros del otro, lleva tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué primera conclusión podemos sacar de esto? ¿Interrupción es más rápido? No es. ¿Y qué ventaja tiene interrupción entonces? Puedo seguir haciendo otras cosas. ¿Sí? No voy a ganar velocidad, pero sí voy a poder hacer cosas en paralelo. ¿Sí? O medio en paralelo. Y si tienen en cuenta todas las veces que el lazo está preguntando y que no hay nada, ¿sí? Es más eficiente de todas esas veces que están perdiendo tiempo en preguntar si hay algo para transmitir, con las interrupciones lo hago. ¿Sí? Cuanto más baja sea la tasa de transferencia, más me conviene la interrupción. Porque menos significativos son estos, la diferencia entre estos 53 y los 16 que vimos recién, respecto a estar un montón de veces preguntando si ya se está en la predisposición. ¿Sí? Pero la ventaja de la interrupción entonces es cuando tenemos varias cosas simultáneamente. Si no tenemos más de una cosa para hacer, no tiene ningún sentido usar la interrupción. Estamos bajando la tasa de transferencia. Bien. Y antes era muy fácil saber cómo se procesaban los datos. ¿Sí? ¿Cómo procesábamos los datos por Polygon? Nosotros dijimos que en general recibimos, procesamos el bloque y repetimos. Y estuvimos viendo esta parte. ¿Sí? Por Polygon. ¿Cómo sé cuándo los tengo que procesar? ¿O dónde pongo el código que los procesaría? Justo después de el diagrama de flujo que ven. Si yo vuelvo a este diagrama de flujo, el procesamiento va acá. ¿Sí? Y habría otro lazo más grandote que hace que reciba, procese, reciba, procese. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene interrupciones? Ya la tengo, pero en este diagrama de flujo. Tenemos otro diagrama de flujo aparte, que es el programa principal. Exactamente. Este es el diagrama de flujo de la interrupción. Esto solo se encarga de escribir. ¿Cómo sería la parte de procesar? Es otro diagrama de flujo. O sea, sacamos esto y quedaría así.
Pero acá debería haber una condición, ¿o no? O sea, porque esto tiene que hacer así, y este, de alguna forma, también tiene que esperar a que el bloque esté completo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se entera que el bloque está completo? Si las interrupciones son transparentes. ¿Cuál? El contador, si el contador llegó a cero, quiere decir que el bloque está completo. Entonces el programa este va a estar leyendo si el contador es igual a cero. Cuando el contador de esta variable global, esta variable, llegue a cero, dice, ah, la interrupción terminó de tomar los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué variables comparten el programa principal y la rutina? El puntero, para saber dónde, y el contador para saber dónde. ¿Sí? Entonces el programa toma la forma de, se completó el bloque porque hacer un flag puede ser la misma variable de cuenta. ¿La cuenta llegó a cero? Sí, entonces tengo el bloque completo. Entonces eso, vuelvo a poner la cuenta en n, pongo el RAID en 1, y a partir de que yo pongo el RAID en 1 me van a empezar a llegar interrupciones de luz. Bien. Última pregunta. Y si quiero recibir de vuelta, vuelvo a preparar el puntero, la cantidad, pongo el RAID en 1, y a partir de que pongo el RAID en 1 empiezan a llegar. Y como ya están dormidos, cortamos acá. Más largo de lo que les había prometido el